En el ciclo Mirando África hemos repasado la realidad de distintos países, nos hemos acercado a temas globales del continente, pero nos hemos acercado poco al que le da hogar a nuestra colaboradora Mercedes Ayagués, Sudáfrica. Es un país al que se le prestó, por supuesto, mucha atención históricamente en el proceso de salida del régimen del apartheid, pero menos se sabe por estos lares de lo que ha ocurrido desde entonces. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que Sudáfrica, un país altamente industrializado, sufra una profunda crisis energética que lleve al gobierno a instrumentar apagones programados que duran hasta 10 horas en un mismo día? Es una historia que mezcla burocracia estatal, desorganización, niveles alarmantes de corrupción y en estos últimos días hasta un intento de asesinato. Y para conocer más de esto es que estamos en línea con Mercedes Ayagués desde Pretoria. Mercedes, ¿cómo estás? Pues de muy buen humor, porque hoy nos toca solamente 5 horas de apagón. Eso está muy bien. La semana pasada tuvimos 8. Incluso durante el día de Navidad hubo 6 horas y hemos tenido hasta 8. Así que con 5 horas estamos de buen humor. ¿8 horas de corrido o lo dividen en periodos de 4 de la mañana, 4 de la tarde? ¿Cómo es? Exacto, 2 horas y media o 3 horas. Hay fases, ¿no? En la fase 3 son 2 horas y media de corte, uno de mañana, uno de tarde y otro de noche, y también los van variando por barrio, así que a veces los distintos barrios pueden no tener luz de mañana o no tener luz de noche, o a las 8 de la noche tratan de repartir la incomodidad. Antes no era así, además hay aviso, tenemos un app. Viste que este es el app que hay que consultar todos los días, 3 veces por día, a qué horas viene el próximo apagón, ¿no? Y además escribirlo en algún lugar. Y el app funciona muy bien y nos dice. Es la aplicación de la compañía estatal de energía, ¿no? Como si fuera la UTE, una cosa así. Sí. ESCOM se llama. Claro. Claro, entonces te da por barrio, pones tu barrio y te dice cuáles son los apagones previstos para hoy y para mañana. Pasado mañana no se sabe, porque las estaciones pueden fallar, hay imprevistos permanentemente, y entonces dentro de 48 horas puede ser otra historia. Y esto te pasa a ti que vivís, decíamos, en Pretoria, ¿no? Que es la capital administrativa de Sudáfrica. No es una ciudad chiquita, ¿verdad? Es de las más importantes del país. Eso pasa en todas partes, hasta les pasa a los hospitales, hasta que hubo un pedido general de que no le corten la luz a los hospitales, porque se supone que tienen que tener generadores, pero a veces los generadores están mal mantenidos y no funcionan, o se les acabó a mitad de mes el presupuesto para comprar diésel, y los hospitales se quedan sin luz. No puede ser. Todo esto yo hacía un poco ahí. Los ministros y la presidencia nunca se quedan sin luz. Siempre tienen energía y además tienen 2 generadores. Me comentabas que vos también tenés uno, como para hacerte funcionar por lo menos lo básico, ¿no? Bueno, quien puede se va al solar o se va a los generadores que hacen ruido y gastan diésel y demás. Y yo tengo lo que se llama en inglés un inverter. No sé si es un inversor. Son 2 baterías de litio grandes y un aparato que está conectado al switchboard, a donde está la placa con todos los interruptores, se conecta a la electricidad. Cuando hay electricidad, las baterías de litio se cargan. Entonces, cuando hay corte de luz, soportan las luces más imprescindibles. Más grandes y más caras son las baterías de litio, más vas a poder poner la heladera u otras cosas. Yo tengo lo que me permite trabajar. Me mantiene la computadora, la televisión, las luces básicas y la puerta del garage, que es eléctrica y es demasiado pesada para que yo la levante. Así que me da la libertad de poder salir y entrar a mi casa. Pero y no la la alarma heladera. también de noche. La heladera no, decías. No, la heladera y la otra batería. Todo eso me costó $1.500, incluida la instalación. Entonces, la heladera, en fin, por 2 horas y media no me molesta tanto. Eso sí, mi heladera está generalmente no está llena, no tengo mucha cosa, porque también nunca sabes cuándo hemos tenido apagones hasta de 8 días, 8 días sin luz, y ahí no hay inverter que te lo aguante. Así que uno se va programando. Conozco gente que se levanta a las 3 de la mañana para lavar la ropa en la lavadora, porque de 3 a 6 no tienen luz y después se van al trabajo y después no pueden. O sea, el app nos rige la vida. Mercedes, está bueno contarle cómo llega acá a Sudáfrica, porque
no tiene necesariamente que ver con lo que podría ser, no sé, una sequía, ¿no? Como puede pasar en Uruguay, que si hay sequía muy fuerte, se afecte la generación de energía hidroeléctrica y eso genere que haya escasez. Acá tiene algo, como decía ahí en la introducción, que hay estas mafias involucradas, ¿no? Pero todo empieza en una falta de planificación de la empresa estatal que veníamos diciendo, ¿no? Hay un problema ahí de manejo de fondos públicos. Hay muchísimos problemas. Y si empezamos por el principio, hay falta de planificación, porque desde 1990, durante el gobierno del apartheid, ESCOM, que es la paraestatal de la electricidad, de la energía, le está mandando informes al Parlamento, a los ministros, diciéndoles que en 10 años, de 1990, que para el año 2000 Sudáfrica iba a tener un déficit, que tenían que construir más subestaciones. Y no lo hicieron. O sea, ignoraron los informes. Así que ahí hay mala planificación. En el 94, con el fin del apartheid, entró el gobierno de la ANC. Y allí ESCOM siguió informando. ¿Y qué pasó allí? Se multiplicó la demanda por muy buenas razones. Una es que el gobierno de la ANC inició un programa de electrificación masivo muy necesario para los barrios pobres, para las áreas rurales, para los barrios donde había negros, digamos que por el apartheid estaban en otros barrios. Electrificó Sudáfrica, creció la demanda. Se terminaron las sanciones con el gobierno democrático. Toda la industria de Sudáfrica empezó a exportar al resto de África lo que antes no podía, desde ropa hasta autos, y las cadenas de supermercados. Multiplicó la producción y comenzó a llegar también la inversión extranjera que no llegaba antes por las sanciones contra el apartheid. Entonces se multiplicó la demanda, pero no se atendió a la producción y el déficit solo creció. Y eso, bueno, ahí se da ese tema que decías de la poca planificación. Hay algunos datos que podamos dar al respecto, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de empleados que creció tremendamente en esta empresa pública, ¿no? Ahí entra otro factor, que es la mala administración. Y ahí entran factores políticos. Y después vamos a la corrupción. Pero esto es la mala administración, que no solamente en ESCOM, sino en todas las paraestatales y en la administración del Estado. El ANC tiene una política llamada de cadre deployment, en la cual realmente para acceder a la función pública hay que tener un carnet del ANC. Hay que ser votante. No es por mérito, no es por competencias, no es por áreas técnicas, es por ser miembro del ANC. También quisieron, y esto es una buena cosa, construir, hacer crecer una clase media negra. La función pública es una buena forma de hacerlo porque tenés gente con salario, jubilación, con trabajo estable para el resto de su vida. Pero se les fue de las manos, o sea, lo hicieron sin límites y han contratado a gente que no estaba calificada en todas las áreas, tanto que el presupuesto del Estado, más de la mitad, va a pagar los salarios. Y en el caso de ESCOM, de 12.000 empleados pasaron a 40.000. 40.000. El Banco Mundial estima que con 15.000 sería suficiente. Entonces tú tenés allí 35.000 empleados que en realidad están por mantener el statu quo. No quieren ni energía renovable, no quieren un alineamiento de ESCOM, no quieren estar allí. Y tienen sindicatos y tienen sus intereses creados. Entonces hubo también un éxodo permanente del personal técnico con experiencia, competente que se dieron cuenta que nunca iban a tener una promoción y que además cuando empezó la gran corrupción, si tú estás trabajando en un lugar donde está lleno de corrupción, o te obligan a ser corrupto o terminás siendo cómplice en el silencio. Muchos de los técnicos competentes se fueron al sector privado. Y entraron gente, algunos que no tienen ni liceo completo, muchos han falsificado el diploma y están a cargo de repente del agua y saneamiento de una ciudad de 500.000 habitantes. Entonces hay mucha gente incompetente. Tanto que hace 3 meses el ministro de las paraestatales le pidió al sindicato de Solidaridad que le diera una lista como de 100 técnicos que se habían ido de ESCOM para volver a contratarlos porque no tienen gente con experiencia. Entonces allí hay una mala administración y también ineficiente y, digamos, con un nepotismo o con un, digamos, como te decía,
toman a la gente que es votante de la ANC y no a los competentes. Y después el tercer factor ha sido la corrupción. Ya venías advirtiendo de eso, ¿no? De una corrupción importante, ¿verdad? Bueno, durante los dos gobiernos de Jacob Zuma, la corrupción creció hasta el punto que muchas organizaciones de derechos humanos y analistas consideran que Sudáfrica se ha convertido en un estado mafioso, porque las mafias se han apoderado, por ejemplo, de Eskom, y te voy a dar ejemplos. La familia Gupta, una familia de origen de la India, que era Jacob Zuma era realmente un títere de la familia Gupta, fueron los responsables de lo que se llama la captura del Estado, después huyeron a Dubái, finalmente están presos en Dubái esperando la extradición, pero por ejemplo, tenían muchos esquemas, pero el de Eskom era así. Los Gupta compraron varias minas de carbón, le vendían a Eskom un carbón de pésima categoría, de pésima calidad, a un precio de carbón de primera calidad. Entonces, los Gupta hacían una fortuna, Eskom recibía ese carbón de inferior calidad y las plantas sufren por ser usadas con ese carbón. Hace 3 semanas, en cámaras, ¿viste? La policía encontró, digamos, capturó a un chofer, a un camionista que estaba descargando la carga, esta de otra mina, una carga de carbón de calidad, y cambiándola por una de inferior calidad. Fue arrestado, pero eso pasa, ¿viste? De muchas formas. Y lo mismo con el supply, con el abastecimiento de equipamiento, máquinas, herramientas, de lo que sea, a precios inflados. Y después también, justamente, y eso está hecho con el conocimiento de los sindicatos de los mineros y los sindicatos de los camionistas, porque todos están involucrados, no puede ser, ¿viste? No, esos son roscas muy grandes. Y son, como te digo, como están defendiendo su fuente de ingreso y también ahora tienen un cierto miedo de ser detenidos o llevados a juicio, entonces han empezado con el sabotaje interno, que está documentado también en cámaras y por, digamos, los managers, los gerentes de las plantas que dicen que los amenazan, y después se ve en las cámaras, bajan una palanca, colocan, digamos, una carga de hidrógeno donde no debería, cortan los cables, o sea, para dañar a las plantas, crear más déficit y crear más apagones y crear un caos. Más las amenazas de muerte que reciben los gerentes, que muchos han renunciado y no quieren tener ese trabajo. Y eso nos lleva a otro tema, que es la vejez de las plantas. O sea, es todo un ¿cómo llamarle? Todo un combo, ¿no? Decís, primero mencionabas al pasar el tema del carbón, o sea, es una producción energética fuertemente dependiente del carbón, que quizás no es lo más habitual hoy en tantos lugares, ¿no? No hay un proceso como de energías renovables, decías, ¿no? Como que esta gente que está como enquistada ahí en la empresa no quiere transitar eso y prefieren esto que está tomado por esta mafia, esta familia mafiosa, ¿no? que decías vos. Y a eso se suma además del sabotaje y todo, que además también los equipos son viejos. O sea, son un montón de factores. Te digo que Eskom tiene, ya te digo, 5 estaciones a carbón, una de ellas es una de las más grandes del mundo, una nuclear, 4 turbinas de gas y 7 hidroeléctricas. Las plantas de carbón, que son las más grandes, operan a la mitad de su capacidad porque ya están viejas, muchas de ellas tienen 20, 30 años, y durante la presidencia de Zuma no se les hizo mantenimiento. Para hacer mantenimiento hay que parar la planta y provocar un corte de energía. Y el gobierno de Zuma exigió que las plantas funcionasen sin parar. La consecuencia la estamos pagando ahora, ¿no? Las plantas se están deteriorando, ¿viste? Una tras de la otra, hay que pararla, reparar cuando se puede, volverla a poner y devuelve el ciclo, ¿no? Están siendo remendadas, esa es la verdad. Y
Pero el gobierno apuesta al carbón porque ellos tienen los tres elementos del gobierno, de la coalición tripartita, son el ANC, COSATU los indica, una de las centrales sindicales, porque están escindidos, y el Partido Comunista. Y no quieren que piensan que se van a perder los trabajos de la minería del carbón. Eventualmente se van a perder, pero en realidad pueden coexistir las energías renovables, el viento y el sol que abundan aquí, con el carbón, el nuclear y demás. El problema es que es el sector privado el que está apostando a la energía renovable y el gobierno de la ANC le tiene un fastidio, le tiene alergia al sector privado. Entonces, no le dan permiso para invertir y generar más, o se lo dan a gotas que no logran saldar el déficit porque es el sector privado. Y no te olvides que la ANC estudió en la Unión Soviética y en Alemania del Este. ¿Viste? Y no, ¿viste? No estudiaron en Harvard, se estaba en exilio allí y no se han hecho un ayornamiento hacia lo que son las renovables. Entonces hay esta puja entre el sector estatal que quiere más carbón, pero no le deja espacio, porque hay lugar para todos los operadores, no le deja espacio al sector privado con las renovables. Y hay que decir también que la planta Eskom es el mayor emisor en el mundo de dióxido de sulfuro. Claro, encima es más contaminante. Que la China, más contaminante. Y sus plantas de carbón, el propio Ministerio Sudafricano del Medio Ambiente se pasa diciendo no cumplen con las reglas de emisión de Sudáfrica. Pero eso es como un perro que ladra y no muerde, porque les dicen o lo mejoran o lo cerramos, pero si lo cierran se quedan sin electricidad. Entonces es una advertencia un poco en vacío, pero te muestra cómo Eskom está fuera de los parámetros de lo que se considera hoy las fuentes de energía y cómo está capturado en todo este juego de intereses y manipulaciones. Todo esto explica, Mercedes, la situación que describías al principio, ¿no? Estos apagones tan largos, de hasta 10 horas, ¿no? Por lo que te entiendo, nunca estuvo peor de lo que está ahora, ¿verdad? No es algo nuevo del 2022, ni de estos días del 2023, pero sí ha empeorado últimamente. Bueno, en el 2008 tuvimos unos momentos malos, pero nunca ha sido tanto como en el 2022. Hemos tenido en total, si contás los apagones de 3, 4 horas o 5 horas, fueron 4 meses sin luz. Imagínate lo que eso es para el comercio, para los pequeños comerciantes, los pequeños restaurantes, los bares, los que no se pueden permitir un generador, y también para las fábricas, para todo. Y la inversión extranjera de esto no viene. O viene solamente más bien a Ciudad del Cabo, que tiene menos apagones porque está mucho mejor administrada esa provincia, porque está administrada por la oposición, pero la inversión que es necesaria para reducir el desempleo, que es del 40%, esa inversión no viene con esta situación energética. Ahora quería, para ir cerrando, llegar a lo que mencionaba yo en la introducción, ¿no? El intento de asesinato que también hubo metido en todo esto, que eso fue hace poquitos días. Que tiene que ver con el que era el CEO de la empresa, ¿no? Que se había puesto hace poco. En el 2020, cuando la Ramaphosa fue electo, Ramaphosa ya de hace 5 años que él tiene un war room, una cámara de guerra, que le llaman, un cuarto de guerra para renovar, remodelar Eskom y solucionar estos problemas. No les va muy bien. Entonces decidió buscar un nuevo CEO. Y empezó la búsqueda. 27 ejecutivos negros rechazaron la oferta, dijeron que este era un nido de víboras en el cual nos iban a meter, que era realmente muy difícil. Pero un ejecutivo blanco, con una gran trayectoria en Sasol, la empresa del gas, en Nampak, una de las grandes empresas de cartón y de papel, y que ya estaba a punto de jubilarse, dijo, este es mi último trabajo, vamos a ver si podemos mejorar a Eskom. Una cuestión también de patriotismo, ¿no? También siendo blanco, dijo, dar algo al país y mejorarlo. Y lo hizo muy bien, ¿eh? Realmente mejoró desde la comunicación con el público hasta que ahora tenemos una app y sabemos cuándo vienen los apagones, pero destapó la corrupción, empezaron las amenazas de muerte, remodeló un plan de remodelar y hacer lo que llaman un unbundling, ¿no? De las distintas divisiones, o sea, mejoró mucho, también
iba a las subestaciones y los managers le podían contar lo que pasaba. Se ha tenido buen desempeño, pero sobre todo destapó la corrupción y habló a la prensa y llevó a la prensa. Y eso no se lo perdonaron. Entonces, y también apostó, dijo, a la energía renovable con planes para convivir y para abrir el espectro, ¿no? El espacio de la energía eólica y solar. Pero ¿qué pasó? Eso lo llevó a chocar con el ministro de Energía, que el jefe de los sindicatos, vinculado, y que es un hombre que vive en un mundo que ya no existe. Vive en el mundo de la energía fósil y además es muy ignorante. El año pasado fue a una conferencia internacional de ministros de energía del mundo entero en Tokio, Japón, y anunció, cuando le tocó el turno de hablar, anunció que en Sudáfrica se había descubierto un nuevo mineral que podía producir energía más que solar, más que todo. Y eso era una noticia falsa, una broma que andaba circulando por internet, y el ministro se la creyó y fue a decirlo en una conferencia internacional. No, el papelón fue atroz. La prensa aquí, viste, no se podía creer. Volvió olímpico, en otra parte renuncia por la vergüenza, pero se tragó la noticia falsa como si fuera de verdad y se la dio al mundo, lo que se habrán reído los otros ministros. Pero él apuesta al carbón. Ramaphosa defendía de Reuters, pero ¿qué pasó? De Reuters es el CEO que decía, ¿verdad? Perdón, que no sé si lo hemos mencionado de nombre. De Reuters es el CEO. Que decías que venía trabajando bien. Y Ramaphosa es el presidente. Sí, claro. Pero ¿qué pasó ahora? Guedemantashe acaba de salvar, el ministro de Energía acaba de salvar al presidente, porque al presidente se denunció que le robaron más de $500,000 en billetes que tenía escondidos en el sofá de la hacienda donde cría búfalos en la provincia de Limpopo. O sea, hace 3 meses que estaba aquello allí, eso ya fue hace 2 años. 3-4 meses estaba el dinero en el sofá porque... no sé, no lo pusieron en la caja fuerte porque tenían miedo de un robo en la caja fuerte y lo pusieron adentro del sofá. Entraron 3, le robaron eso, el presidente no dijo nada. Ni se sabe muy bien de dónde viene ese dinero. Y además está prohibido, no lo declaró al fisco, no lo declaró a los impuestos. Está prohibido en Sudáfrica tener moneda extranjera en tu casa sin decirle a la agencia de los impuestos y al fisco y demás que tenés ese dinero y documentarlo. Los enemigos de Ramaphosa en el ANC exigían su renuncia, y el ministro de Energía, Guedemantashe, lo salvó. Fue a la prensa, lo defendió, hizo deals, hizo acuerdos y demás, consiguió que en la conferencia de diciembre del ANC votaran para restablecer a Ramaphosa, y como Salomé pidió la cabeza de Reuters en una bandeja. Ramaphosa no pudo más que decirle, tómela. Entonces acusó a de Reuters de hacer sabotaje al Estado y de hecho de estar fomentando los apagones para debilitar al Estado. De Reuters, y Ramaphosa no lo defendió, que otras veces lo ha defendido. Ramaphosa no puede. Después de ese escándalo, se llama Pala Pala, porque Pala Pala es el nombre de la hacienda de la cría de búfalos. Y de Reuters escuchó eso y al día siguiente presentó su renuncia. Dijo, no. Si no dijo, la economía política de este país no me apoya, yo no puedo seguir trabajando, a fin de marzo se retira y con él se van un par de ejecutivos competentes y después veremos quién captura es, o sea, qué pasa, porque es una pérdida muy grande y no va a ser difícil sustituirlo. Si 28 ejecutivos declinaron el cargo hace 3 años y 3 días después de que renunció, fue de visita a una subestación, se tomó un café y a la hora estaba enfermísimo, con temblores, no podía caminar, le habían puesto cianuro en el café. Una dosis baja, o sea, inmediatamente lo llevaban al hospital, le hicieron los análisis y después entró la policía, los forensicos, los médicos, una dosis baja de cianuro, no como para matarlo, pero como para mandarle un aviso, porque él ahora, cuando deje de ser el CEO de ESCOM, tiene libertad para hablar, tiene libertad para escribir, tiene libertad para que un periodista haga un libro, y eso es el aviso que le pasaron. Y ayer hizo la denuncia en la policía por intento de asesinato. Es una locura toda la historia, ¿no? Todo lo que tiene estos apagones, todo lo que hay atrás de estos apagones programados ahí en Sudáfrica, ¿verdad?
Sí, es como una novela, pero desgraciadamente es la realidad. Y también hay que agradecer a la prensa, realmente a la prensa investigativa de Sudáfrica, que es muy fuerte, muy competente y muy arriesgada, muy valerosa, y que constantemente va investigando y sigue y y destapa en esta situación. Mercedes Sayagués, para la próxima a ver si podemos volver a hablar de Sudáfrica, pero capaz que contando algo positivo, ¿no? Porque seguro que también lo hay, si no, siempre estamos destacando las cosas negativas como la vez pasada hicimos como un repaso general de las noticias del continente del año, ¿no? A ver las cosas destacables, bueno, capaz que podemos buscar alguna iniciativa, algo que vos puedas resaltar, pero por esta vez nos quedamos con esta historia increíble de la energía y todos los problemas ahí de la compañía en Sudáfrica. Muchísimas gracias, conversamos seguramente en un par de semanas. Hasta la próxima.